esta noticia que quiero decirles ahorita, ahora que vamos a comenzar este segundo capítulo de Hebreos, del 1 al 4, pero quiero decirles esto. Todo lo que está pasando en el mundo se va a desencadenar. Las cosas ya no se van a componer y no vamos a ver un mundo igual que el que conocíamos antes. Ahorita, hace unos minutos, el presidente de Rusia anunció algo. Puso en alerta máxima a sus fuerzas nucleares. Lo acaba de anunciar. Hace media hora que lo anunció, aproximadamente 40 minutos. Esto se va a desencadenar, hermanos, porque la Biblia lo dice. Y si antes escuchábamos de cosas como el COVID, ¿sí?, que creo que comenzó la Tercera Guerra Mundial con eso, ahora lo vamos a ver visiblemente. Cristo está a las puertas. Por eso es importante que usted, si no tiene a Jesucristo en su corazón, reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ya no hay tiempo de jugar en las cosas de Dios. Yo creo que Dios se va a mover de maneras increíblemente poderosas a través de sus hijos y de sus hijas en ese tiempo en el que vivimos. Me llama la atención de que este anuncio que acaba de dar el presidente de Rusia, Estados Unidos no está anunciando nada. Personalmente creo que Isaías 24 se refiere a Nueva York, la destrucción de esa ciudad. Y de ahí se va a desencadenar todo hacia todos, nos va a afectar a todos nosotros. Así que ustedes piensan que está bien lejos allá. Igual que cuando escuchábamos, ¿recuerdan? 2020, está bien lejos allá, del otro lado del mundo, está aquella que están declarando. Y lo tuvimos enfrente de nuestras puertas y lo vivimos en nuestros cuerpos físicos. Pero Dios es poderoso. Amén. Así que escuchamos, está muy lejos allá. Yo creo que es un tiempo de que los cabezas de los hogares tomen tiempo para orar con sus hijos, para orar con sus esposas, para tomarse de las cosas de Dios. Yo creo que ese es el tiempo. Vamos a orar ahorita y vamos a orar también por todo esto que está pasando. El Señor dijo que las guerras iban a venir, pero hay de aquellos que las causan. Así que pues es parte de lo que vamos a vivir en estos últimos tiempos, que creo que son los últimos tiempos de los que vivimos. Padre Celestial, le queremos dar gracias por permitirnos estar aquí para adorarle, para exaltarle, para glorificarle, Señor, y bendecirlo. Ayúdenos, Señor, a no quedarnos solamente, Señor, venir, Señor, y quedarnos sentados en nuestros hogares. Hay gente en las calles que no le conoce. Hay vecinos que no le conocen. Hay compañeros de trabajo que no le conocen, familiares que no le conocen, Señor. Dios mío, Señor, su venida está bien cerca. Y en una mañana, Señor, para los que conocen su nombre, Señor, y para los que conocen su salvación, que es en Cristo Jesús, un día escucharemos la trompeta, Señor, y seremos llevados de esta tierra, Señor, de una manera sobrenatural y divina, Señor. Padre Celestial, venimos delante de usted y nos humillamos porque nuestra esperanza, Señor, es usted, Jesucristo. No es un lugar,
No es un país, no es un gobierno, no es nuestro cuerpo, no es nuestra salud, no es nuestra economía, es usted, Señor. Sea usted exaltado, glorificado, Señor. Gracias le damos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Niños, pueden pasar allá a sus salones sin correr. Ahí hay gente esperándolos, maestros esperándolos para darles la clase también a su nivel. Y abran sus Biblias en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Una gran salvación por Cristo Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pablo le escribe a estos hebreos que han recibido a Jesucristo de una manera personal, pero que están siendo perseguidos y están teniendo y sintiendo la presión de los que se dicen ser judíos. Y como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, y el capítulo 3, versículo 9, dice: los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Aquellos que se dicen ser pueblo de Dios, pero no obedecen a Dios. Así que les escribe que no es solamente porque son descendientes de Abraham, sino los que actúan conforme al reino de Dios en Cristo Jesús. Nosotros creemos en un reino que Dios ha establecido a través de Jesucristo en nuestros corazones primeramente, en nuestra familia, y de ahí se va yendo hacia todos los demás que van recibiendo Cristo Jesús. Por eso la paz comienza en el corazón del hombre. Hoy en día escuchamos mucho sobre la paz. Escuchamos sobre la paz que quieren lograr allá en Europa. Escuchamos la paz que quieren lograr en el Medio Oriente, entre palestinos e israelíes. Pero la verdadera paz comienza cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y es perdonada por Dios a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo al arrepentirse de sus pecados. Los judíos, tomen en cuenta, los hebreos a los que les está escribiendo Pablo, están siendo perseguidos. Y la única religión oficial en el Imperio Romano era la de ellos, como romanos. La única religión oficial, y la de los judíos. Y los judíos empezaron a perseguir a los hebreos creyentes para que hicieran algo. Empezaron a perseguirlos y llevarlos a las sinagogas para que enfrente de la sinagoga sus hijos, junto con ellos, negaran que Jesucristo era Señor y Salvador de sus vidas. Así que se paraban enfrente de todos los judíos religiosos y decían: niego a Cristo Jesús y vuelvo a mis tradiciones de mis padres. Es igual hoy en día como cuando alguien se convierte a Cristo Jesús y se convierte a Cristo Jesús
y la familia empieza a poner la presión y dice, no puedes volverte, no te puedes ser de los aleluyas. Tienes que respetar la religión de tu abuela, de tus abuelos, de tus padres. Los abuelos ni siquiera la obedecían. Tienes que volver otra vez a la religión que nos enseñaron ellos. Gloria a Dios por Cristo Jesús, amén. Y gloria a Dios por Cristo Jesús, porque la verdadera relación que existe es cuando alguien es perdonado por Jesucristo y confía en la salvación solamente a través de aquel que Dios envió, que es su Hijo Jesucristo. Así que los hebreos, quiero que noten el versículo 1, dice, por tanto es necesario. Vean esa palabra. Por tanto es necesario. Es una necesidad que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que con más diligencia. Y como les decía, Pablo, dirigiéndose a este grupo en particular de hebreos, querían voltear a su pasado y ver lo que sus padres les habían enseñado en la cultura, en la tradición, en las comidas que tenían. Ahí vienen, miren, ahí viene la Semana Santa, ¿no? En vez de no puedes comer carne, hay que comer pescado. Qué interesante que los hebreos, ¿saben qué? Durante ese tiempo comían carne, comían el cordero. Y ahora la religión, la iglesia tradicional católica, que creo que es completamente satánica, porque llevan fuera a la gente de Cristo Jesús y los hacen confiar en hombres más que en Dios mismo y en Cristo Jesús. Creo que en esos últimos tiempos en los que vivimos, esa va a ser la religión oficial que va a traer un ecumenismo mundial completamente diabólico. A lo mejor algunos se ofenden al ver este video o al ver esta enseñanza, escuchar estas palabras. Pero quiero decirles, Cristo Jesús es el que salva. Y si hubiera habido otra forma de salvación, el Señor no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Cristo Jesús es el que salva. Es la única forma en que el ser humano puede ser salvo. Por eso estos hebreos estaban considerando otra vez volver a las tradiciones. Y tomen en cuenta que los padres religiosos, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, los escribas, venían hablando de su cultura y pensaban que la cultura, la tradición, la forma de vestirse, su templo, la opulencia, la manera en que los sacerdotes se vestían con aquellas ropas sacerdotales, eso les daba nombre. Wow, vean lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una gran tradición. Y despreciaban al Dios en la carne que había venido y dado su vida por ellos y lo habían despreciado como su Mesías. Y por eso Pablo le dice que en estos últimos tiempos nos ha hablado Dios por medio de su Hijo Jesucristo, mismo Dios. Y quizá estas personas decían, no pueden dejar las tradiciones de sus padres, no pueden dejar la cultura por algo nuevo que es lo que dicen esos cristianos que proclaman a un hombre que murió y resucitó y no se sabe si murió y resucitó. Eso es lo que decían. Y vean el versículo ahí mismo, el versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos, ¿qué? Deslicemos. No sea que nos deslicemos. La ley fue dada por ángeles a Moisés en el monte Sinaí. Fue dado por Moisés al pueblo de Israel. Y cuando alguien quebraba, escuchen esto, pongan atención en esto, cuando alguien quebraba la ley dada por esos ángeles a Moisés, era apedreado, moría irremisiblemente. ¿Cuánto más? Por eso dice el versículo 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Había consecuencias por no creer la ley que Dios había escrito en piedras. Y decía, yo no creo en eso. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Y si un hijo lo hallaban hablando mal de sus padres, faltando respeto a sus padres, sacaban a ese hijo fuera y lo apedreaban. Había consecuencias por las cosas que Dios había establecido cuando eran violadas esas leyes. La ley de Dios. ¿Cuánto más? Vean el versículo 3. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué? Una salvación tan grande. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? El Señor prometió de que Él enviaría a su Hijo Jesucristo en la carne. Y el Dios en la carne, el Creador del universo, viviría entre los hombres. Y cuando vino y vivió entre los hombres, no le creyeron que era el Cristo vivo. Empezaron a despreciar a Jesús. Lo encarnecieron. Si eres el Mesías, dinos, le decían. Dinos si lo eres. Y él que permanecía callado, porque sus oídos no querían escuchar a Dios. Así hay personas hoy en día que no quieren escuchar a Dios. Vivimos los últimos tiempos, hermanos. Y es por eso es importante y es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído a través de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra. Quiero que veamos, porque mismo Dios en la carne vino y no solamente habló, sino murió en una cruz para darnos salvación de nuestros pecados. No hay otra forma de ser salvos. Esta iglesia no salva. Este hombre que está hablando con ustedes no salva, el que salva es Cristo. Y es como tenemos que poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Nosotros llevamos la gente hacia aquel que dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Por tanto, es necesario. Ya les hemos demostrado que Jesús es la manera en que el hombre, la humanidad, puede conocer el plan y el propósito de Dios. Y es necesario que pongan atención, les dice, de no descuidar, de no minimizar la manera en que Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo por medio de su palabra. Lo más grande que tenemos es este libro que tienen ahorita abiertos ahí ustedes. La palabra de Dios. Y vean, la palabra dice que con más, ¿qué dice? Diligencia. ¿Saben lo que significa la palabra ahí, diligencia? En el hebreo significa proseco, de donde se describe un ancla para una barca. Es necesario que estemos anclados en la palabra de Dios en estos tiempos.
Cuando un bote una barca está en el agua y empiezan las olas y aunque esté en la orilla, ¿saben qué es lo que empieza a hacer? Cuando empieza a hacer el viento, empieza a llevarse el arca donde la quiere llevar. Pero cuando está anclada, no se mueve. Aunque esté ahí, no se mueve de donde debe estar. Igual para nosotros, estamos anclados en la palabra de Dios, en la salvación que es en Cristo Jesús. Nadie puede movernos mientras estemos anclados en la palabra. Nadie puede movernos. En los tiempos de Pablo, de la iglesia del primer siglo, y de Pablo, en el tiempo de que Pablo predicó, los cristianos describían su caminar con Cristo con una cruz, con un pescado, con un cordero, pero también lo describían con un ancla. Se han encontrado hoy en día los arqueólogos han encontrado donde se reunían los cristianos un ancla, símbolos del ancla, que estaban anclados en Cristo Jesús, en su palabra. Noten la palabra que sigue ahí. Es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es una palabra en hebrea que significa dejar las cosas que estaban firmes, tomar el ancla y tirarla, y no tenerla más con nosotros. ¿Puede alguien deslizarse? ¿Puede alguien alejarse? Y constantemente se están haciendo la pregunta, ¿puede alguien alejarse de Cristo? Entonces no era de Cristo, dicen algunos. Cuando la palabra de Dios nos dice que es posible deslizarse, es posible deslizarse. Es una advertencia que Dios da. Si lo declara la palabra, es posible. Y Pablo se encarga de poner el ejemplo de los ángeles que dieron la palabra a Moisés y aquellos que no obedecieron la ley del Señor, sufrieron las consecuencias. Cuánto más una persona que se desliza de confiar en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y confía en cualquier otra cosa. Vean dónde hoy en día la ciencia quiere que pongamos nuestra confianza. En algo físico que ellos hacen. Que ni siquiera es ciencia. Los hijos de Dios tienen que tener su confianza en el Señor Jesucristo. Y entre más tiempo pase, escuchen esto, entre más tiempo pase, los hijos de Dios van a dejar de ser radicales, entregados. No hay que ser tanto, no hay que ser tanto. Y el Señor va a necesitar un remanente firme para su gloria y su honra en los últimos tiempos. Que le dé la gloria y la honra y la alabanza solo a Él. Que le busque como nunca antes le ha buscado. El alejarse, el deslizarse, no sucede de la noche a la mañana, hermanos. El deslizarse no es una forma inmediata. Una persona puede estar viniendo a la iglesia, puede estar cargando una Biblia, puede incluso tener mucho tiempo que viene y se sienta y se va. Pueden ser meses, años, décadas, pero luego comienza a dejar de ver a Cristo como la fuente de fe, de gozo. Ya el Señor no le deleita, ya no hay alegría, no hay satisfacción. El escuchar de Dios es aburrido. Empiezan a escuchar conversaciones que van envenenando el alma, el corazón. Conversaciones que son
destructivas por alguien que está envenenado y empieza a envenenar a alguien más. No es de la noche a la mañana. Y empieza a dar oído a pláticas que envenenan el corazón, que vienen disfrazadas de esas de autocompasión. Es una ira, una rebeldía disfrazada. Pobrecito de mí, pobrecita de mí. Se trata de mí, no se trata de nosotros. ¿Saben de qué se trata? De Cristo Jesús. Y cuando alguien está en disciplina, y a lo mejor se pone en disciplina, ya no es la persona disciplinada, ahora es la víctima. Y trata de excusar en vez de decirle, Señor, perdóneme y ayúdeme. Voy a caminar con usted. Sino que no contento con ello, con la autocompasión, envenena a otros. Aquella persona que un día adoraba a Dios con entusiasmo, ya no lo hace más. Muy apenas viene, a pesar de que Dios lo ha colmado de bendiciones y lo ha librado de la muerte. Dios nos ha librado de la muerte, amén, del pecado, de la separación de Dios. Y lo ha hecho a través de la sangre de Cristo. El ancla que una vez estaba en la palabra de Dios quizá haya venido. Esa ancla que estaba en la palabra del Señor que usted tenía, quizá ya no está ahí donde debe estar. Y quizá a lo mejor esta mañana usted haya venido trayendo su Biblia. Pero una vez estaba firme en la palabra de Dios, en su navegación con el Señor, ahora ya no está ahí, ya no hay firmeza más. Por eso dice, la diligencia que atendía a las cosas de Dios, las que escuchaba con atención, ya no son importantes. Ya no son necesarias. Ya no es necesario buscar a Dios, ya es una opción buscar a Dios. Leer la Biblia es aburrido. Ya no se trata de Cristo, se trata del yo. ¿Cómo y por qué es que puede suceder esto a un hijo o una hija de Dios? ¿Saben cómo puede suceder? Comienza con un pecado, con algo pequeño. Empezamos a contemplar la carnalidad. Empezamos a ver que el negocio es más importante que el de mi relación con Jesús. Empezamos a ver que el trabajo que tengo que hacer es más importante. Ya no hay tiempo para la escritura, ya no hay tiempo para literalmente arrodillarnos, y no quiero decir que solamente sea la posición en que Dios nos escucha, pero no hay tiempo para arrodillarse y humillarse delante del Dios Todopoderoso. Me llama la atención, ¿saben qué? Y es algo que tenemos que aprender, por lo menos de la iglesia tradicional católica. Ellos, el que está ahí, el que los dirige, les dicen que se doblen y se doblan. Sin embargo, los hijos de Dios tienen miedo a doblarse del Dios único y verdadero que es Cristo Jesús. Y si ellos se doblan ante un ídolo donde hay demonios, ¿cuánto más nosotros nos humillaremos delante de un Dios todopoderoso que no necesita ni siquiera una imagen? Que no necesita ni siquiera una imagen. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros cuando en realidad no tomamos y dejamos nuestro caminar con Jesucristo que es lo principal.
Quizá a lo mejor saben qué, pero yo creo que no solamente es eso. Algunas personas empiezan a hacer lo siguiente. Algunas personas dicen, va a predicar de lo mismo. Esas predicaciones yo las puedo escuchar en el internet. Ahora hay predicaciones más emotivas. Necesitan ser más emotivas. Necesitamos motivarnos más. Ya cantamos esos cantos. Es aburrido. Venimos a cantarle a Jesús. Amén. No venimos a cantarnos a nosotros mismos. Venimos a exaltar a un Jesús vivo que está entre nosotros. A lo mejor dicen, esa palabra ya no es profunda. Van a estudiar el libro de Hebreos. No, yo estudio el libro de Apocalipsis. Yo me profundizo en la palabra. No necesito ir a la iglesia. Dios está en todo lugar. Es la manera en que empezamos a deslizarnos. Y quiero ponerlo de esta manera. ¿Es entonces posible deslizarse? ¿Saben cuál es el mayor peligro? Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios deja de tener un corazón de estudiante, enseñable, el corazón de un niño, como esponja que absorbe la palabra de Dios. Y es como el que va viajando en un carro. Y cuando va viajando en su carro, ve la aguja del nivel de gasolina que va bajando. Ve el combustible que va bajando. Dicen, no voy a perder el tiempo. Yo no me voy a parar en una gasolinera para echar gasolina. Voy a seguir mi viaje. Y puede seguir su viaje por un tiempo. Y empieza ahí a platicar con su esposa, a platicar con sus hijos. Y sigue el viaje. No pasa nada. No sucede nada. Todas las cosas hasta me van mucho mejor ahora. Sonríe con su esposa, sonríe con sus hijos. El viaje va en su curso, no hay ningún problema. Hasta que el carro comienza a bajar de velocidad y ya no responde, deja de andar, se queda a la mitad de la nada. Se queda a la mitad de la nada. No era necesario, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y especialmente en estos tiempos en los que estamos viviendo. Que atendamos a la palabra de Dios, que leamos más la palabra de Dios, que creamos más la palabra de Dios y que compartamos la palabra de Dios donde quiera que estemos. Es una necesidad. Y de igual forma que cualquier persona que comenzó leyendo la palabra, memorizando la palabra, anhelando que llegaran los días para juntarse con aquellos para adorar al Señor, que salía de su trabajo y compartía con otros de Cristo Jesús. Pero poco a poco la apatía fue tomando su vida. Poco a poco dejó de escuchar y de leer la palabra del Señor, de memorizar la palabra. Y ese libro de los libros llegó a ser un libro aburrido. Fue poco a poco. No comenzó de repente. Comenzó cuando se creyó que una vez que había leído la Biblia ya no era necesaria leerla. Ya no era necesario juntarse con los demás. Hay un ejemplo en la Biblia de deslizarse. En Jonás capítulo 4, versículo 2. Dios lo mandó a que fuera a Nínive, pero Jonás sabía cómo era Dios. Sabía que Dios era un Dios compasivo, amén. Es un Dios misericordioso. Y en Jonás
Dice que oró después de haber ido a predicar, después de todo lo que le sucedió. Va a Nínive y predica: juicio viene sobre Nínive. Juicio viene sobre Nínive. Y cuando el juicio viene, dice, él esperaba que llegara el juicio y esperó allá afuera de la ciudad a que cayera fuego y consumiera a todos aquellos. Y cuando miró que todos se arrepentían, le dijo a Dios: Jehová, ¿no es lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso y tardo en enojarte y grande en misericordia, y no te arrepientes del mal. En otras palabras, conocía cómo eres. Y a lo mejor eso es lo más útil de deslizarse como hijo de Dios. Yo conozco al pastor, ya conozco lo que va a predicar. Va a hablar del sacrificio, va a invitar a otras personas a recibir a Jesucristo. Eso ya me lo sé. No es necesario ir, no es necesario reunirnos. Creo que esa es la manera más útil en que el enemigo engaña a un hijo o a una hija de Dios, que se vuelve indiferente a las cosas de Dios. Vean el versículo 2 de Hebreos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente, ¿por quién? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando llegó? Arrepiéntanse, porque ¿qué? El reino de Dios ha llegado. Por eso no creo en gobiernos y creemos en un Cristo vivo que un día establecerá su reino sobre esta tierra. Literalmente establecerá su reino sobre esta tierra. No espiritualmente como la iglesia tradicional católica lo declara, que se van a establecer a través de ellos. Falso. O como los testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová lo dicen, o como la secta de los mormones lo declaran. Literalmente un día Jesucristo vendrá con su iglesia y establecerá su reino desde Jerusalén. Es un reino literal. Él vino y anunció, dice el mensaje. Ahora el ser humano podía ser salvo a través de ellos. Ahora sus pecados podían ser perdonados. Y no solamente por el Señor, vean ahí mismo. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Recuerda la primera persona que le habló a usted de Cristo Jesús? ¿Y ahora es salvo? ¿Y ahora alguien más puede ser salvo a través de usted? ¿Porque le ha creído a Cristo Jesús? Vean el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Vayan conmigo allá a Marcos capítulo 16. Porque cuando iban y evangelizaban, Dios respaldó su mensaje que llevaban ellos de que solo en Jesús había salvación, de que solo en Cristo Jesús sus pecados eran perdonados. Y entonces dice la palabra ahí en el versículo 15. Y les dijo, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo. Noten, el que crea y sea ¿qué? No el que se bautice y crea.
Una vez más, ¿verdad? Hoy bautizan a los niños. Pregunta, ¿un bebé de meses puede creer? No. Por eso es necesario primeramente creer y después ser bautizado. No importa la manera en que lo hagan, pero es necesario primeramente creer en Cristo Jesús y después ser bautizado. A lo mejor dirán, pero ¿de qué manera se debe bautizar? De la manera en que ellos crean que sea bautizado. Si le quieren rociar agua, que le echen agua, pero tiene que creer primero. No todos los que van a una iglesia son salvos, hermanos. La manera en que viven su vida y ven sus frutos se muestra si son salvos o no salvos, son salvos o no son salvos. Vean lo que sigue diciendo ahí. Pero el que no crea será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales van a seguir a los que creen, como dice Hebreos. Vuelvan otra vez allá a Hebreos. Mírenlo. Dice, cuando testificaban, cuando predicaban, cuando evangelizaban, esas señales y prodigios y diversos milagros, Dios los respaldaba. Por eso creo esto. Si usted va a ir a predicar a algún lugar, no solamente vaya y predique el Evangelio de Cristo Jesús. Dígales, hay alguien que quiere, por lo que estemos orando por ustedes. Quiero orar por los enfermos. Muchas veces cuando usted va y predica el Evangelio de Cristo Jesús, se van a manifestar demonios en las personas. ¿Por qué? Porque hay personas que le han abierto su corazón a demonios. Está la puerta abierta y no han creído en Cristo Jesús. Y si no creen en Cristo Jesús, téngalo por seguro que vendrán cosas terribles a su cuerpo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde sucedían las cosas con los discípulos? ¿En el lugar donde se reunían? ¿En el santuario? ¿En el templo? No. ¿Saben dónde sucedían, dice el libro de los Hechos? En las calles. Pastor, ¿no hemos visto milagros? ¿No hemos visto personas que son libres de demonios? Yo no he visto ninguna señal. Y mi pregunta hacia ustedes, ¿han salido a las calles a predicar el Evangelio de Cristo Jesús? Esas cosas son solamente para el primer siglo, pastor. Dice, estas señales seguirán a los que creen. La unción de parte de Dios sobre sus vidas, de que Dios ha respaldado el mensaje que Dios les ha dado, va a suceder. Y sucedió en el libro de los Hechos, en las calles, en los campos de misión. ¿Dónde? Vean ahí mismo en Marcos, dice que tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño. ¿Recuerdan a Pablo? No quiere decir que van a agarrar serpiente, a ver, que me muerda la serpiente para que vean que soy un hijo de Dios. No. ¿Tomarán veneno y no les hará daño? Sino que yendo a predicar a Cristo Jesús, allá en el campo, allá en la calle, allá donde Dios los mande, ahí, si algo sucede, Dios los librará de cualquier mal, como respaldo de que, y como testimonio de que el mensaje que ustedes llevan, que solo en Jesús hay salvación, es verdadero. Entonces los hijos de Dios que están sentados en capilla, sean quienes sean jóvenes, sean ancianos, sean solteros o parejas, cuando salgan, digan, hermano, Cristo quiere entrar en su corazón. ¿No le gustaría abrir su corazón a Cristo? Sí.
pero también estoy enfermo de esto. Pues Cristo Jesús le va a dar salvación y Cristo Jesús le dará sanidad. Y ahorita oraré por usted. Y ustedes mismos, poniendo sus manos sobre esas personas, experimentarán y mirarán que en el nombre de Cristo Jesús hay poder. De que no es solamente ante el pastor o el misionero o el maestro que enseña la palabra de Dios, que es ante cualquier hijo de Dios que sale a las calles, que sale a cualquier lugar y predica de Cristo Jesús, que Dios le respalda, que la unción de Dios lo respalda. Hablarán en nuevas lenguas, dice la Escritura. Y vean lo que sigue diciendo ahí mismo, el versículo 4. Y les repartirá el Espíritu Santo según sea su voluntad. ¿Según la voluntad de quién? En Hechos capítulo 8 dice que ponían las manos sobre las personas nuevas que venían a Cristo Jesús y el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Yo no creo que se refiere a estar cayéndose y tumbándolos. Yo creo que empezaban a hablar en lenguas. O empezaban a manifestar el Espíritu de Dios, empezaban a llorar sin poder parar. A dar gloria a Dios. A la edad de 20 años fui bautizado con el Espíritu de Dios en el estado de Oregón. Y hasta hoy en día hablo en lenguas, pero prefiero hablarlos yo solo y enseñarles palabras que me entiendan, hablar aquí en lenguas. Porque sé que cuando hablamos en lenguas, dice, nos edificamos a nosotros mismos. Algo espiritualmente dentro de nosotros, en el espíritu, es edificado. ¿Cómo? No sé. El recibir el Espíritu de Dios es necesario para los hijos de Dios. Y hay algo sobrenatural y una dinámica poderosa cuando la persona le dice, Señor, tómeme pues. Y lo que más difícil se batalla para domar, que es la lengua, el Espíritu Santo viene y la toma. Y entonces no pueden explicarlo. Creo que en los últimos tiempos, como dice Hechos capítulo 2, versículo 17, en los últimos tiempos, dice, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Y va a haber señales por medio del Espíritu Santo en estos últimos tiempos en que vivimos de una manera bien poderosa, porque habrá un avivamiento para Cristo Jesús en el corazón. Vean, Dios va a darlos el don del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, demándeselo al Señor y el Señor se lo va a dar. No, es un regalo de Dios. No pueden ganárselo. Pero decirle, Señor, quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quieren ver milagros? ¿Quieren ver señales? Dice, estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. ¿Quieren ver señales? ¿Quieren ver prodigios? Salgan allá afuera porque hay gente dolida y lastimada que no tiene a Cristo. No se queden aquí nomás. Háblenles a otros de Cristo Jesús. Hay jóvenes lastimados, hay jóvenes sin esperanza que no tienen a Jesús. No solamente el grupito que tengamos y decir, me siento bien, no. Hay jóvenes que no tienen a Jesucristo. Vayan y háblenles. Párense en un parque.
Ahí hay bocinas, llévenselas. Háblenles de Cristo Jesús. Ahí hay Biblias, repártanlas. Háblenles de Cristo Jesús. Y cuando terminen de predicar el Evangelio, díganle quién quiere que ore por ustedes para que sea sanado. Pasen los que estén enfermos, oren por ellos y mirarán prodigios para la gloria y honra de aquel que dio su vida por ustedes en la cruz del Calvario. Ese es el tiempo, hermanos, de hablar de Cristo Jesús. Dará esos dones de acuerdo a su voluntad, para su gloria y alabanza de Cristo Jesús. Padre Celestial, le queremos dar muchas gracias. Gracias por su palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque, Señor, usted nos ha hablado, Señor, de que es necesario que con diligencia atendamos las cosas que usted nos ha hablado, Señor, a través de su palabra, Señor, porque vivimos los últimos tiempos. Y que atendamos con necesidad, Padre Celestial, y estemos anclados en su palabra, Señor, para que no nos deslicemos. Para que no seamos llevados por vientos de doctrina, Señor, de un lugar para otro, sino seamos anclados en la fe en usted, Jesucristo. Y que no seamos conocidos por transgresores o por desobedientes, sino por, Señor, obediencia a su palabra y sujetos a su voluntad. Que cada día, Señor, cultivemos esa, Señor, salvación tan grande que es Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra familia. Usted anunció primeramente este reino y ese reino ha entrado en nuestras vidas. Vea el reino de los gobiernos destrozándose unos a otros, sancionándose unos a otros. Avive nuestra fe, Señor. Estas semanas, mi Dios, hemos salido a hablar a otros de Cristo Jesús y seguiremos, mi Dios, Señor, testificando, Señor. Iremos no solamente a nuestra ciudad, Padre Celestial, iremos a los ranchos, iremos, mi Dios, a los pueblos, iremos y les hablaremos, mi Dios, de que no hay nadie más grande como usted, Señor. Queremos hacer su voluntad, Señor. Diríjanos, llénenos. Gracias, Padre Celestial, le damos. Y así con sus rostros inclinados, con sus ojos cerrados, si hay alguien en esta mañana que no tiene a Cristo, no se vaya sin Jesús. Ahí donde está, solamente levante su mano. Con su mano levantada me indica que necesita a Jesús y vamos a orar por usted. No se vaya sin Cristo. Levante su mano, no tenga vergüenza de entregar su corazón a Jesús. Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo Jesús? Levante su mano. Bendiga aquí atrás. ¿Alguien más que quiera entregar su corazón al Señor? Levantaste tu mano ahí, pídele perdón a Dios con tus pecados, de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y dile: me arrepiento y lo recibo como mi Señor. Ya no quiero vivir así. Aquí estoy de nuevo, Señor. Gracias le damos, Padre. Le pido, Señor, que bendiga a esta persona. Muchas gracias, Padre. Creemos en usted con todo nuestro corazón. Creemos en la obra de Cristo Jesús con todo nuestro corazón. Y creemos en el Espíritu Santo, que nos guía a la adoración de nuestro Cristo, de nuestro Señor. Gracias le damos, Señor.